¿Qué pasó? Apareció el pastor José Luis. Bueno, hola Josecito. Bueno, Analía, ¿nos querés guiar para orar? Para empezar. Dale. Señor, te damos gracias por este encuentro, por este tiempo compartido, Señor. Te doy gracias por la vida de Aldo y su predisposición siempre a estar y enseñarnos, Señor. Te doy gracias porque también nos hablas y tu palabra es viva. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice su vida y la de Marisa y que nos bendigas a nosotros también. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar haciendo Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Y es una parábola que se llama, o que le pusieron el nombre de el fariseo y el publicano, que fueron a orar. El publicano se golpeaba el pecho y el fariseo decía, qué grande que soy, qué grande que soy. Así que recordarán ustedes el pasaje. Como son pocos versículos, vamos a leerlos para recordarlo claramente, porque hoy les tengo que hablar un montón del contexto. Y yo creo que hoy no terminamos con esta parábola, porque son muchos datos de contexto que les voy a meter, que les voy a asociar a esta parábola, que yo creo que van a ampliar muchísimo el tema. El tema central es la justicia, de la cual hemos hablado más de una vez, pero el tema central es la justicia. Entonces vamos a leerlo rápidamente como para meternos en tema. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Uno lo mira así rápidamente y dice, bueno, ninguna novedad. Pero acá vamos a tener que marcar una cantidad de detalles. Vamos a meternos primero en el contexto para ver toda la cosa. Así que si tienen sus Biblias, fíjense que toda esta parte, ¿se acuerdan que yo les dije que Lucas, él escribió, te escribo Teófilo, he puesto en orden las cosas que se saben de Jesús? Y claro, para nosotros occidentales la palabra orden está relacionado con el tiempo. Es decir, qué viene primero, qué viene después. Para la mente de un griego formado en un contexto de pensamiento lógico, el orden no es solamente el orden cronológico, sino es el orden de los temas. Creo que lo hemos comentado, a mí me suena, y si no es con ustedes habrá sido con algún otro grupo. Entonces, Lucas estructura su libro, su primer libro, que es su Evangelio, no solo buscando un orden cronológico, sino también buscando un orden lógico de temas. Habíamos estado viendo en los capítulos 15, 16, 17, allí es donde tuvimos la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida. ¿Se acuerdan que toda esa parte estaba siempre en lucha el concepto
se acercaban publicanos y fariseos. Entonces él empieza a tocar el tema de los fariseos, de los escribas, de los publicanos, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, y de alguna manera Jesús está hablando de la naturaleza del Padre, de la naturaleza de Dios y de quién es Dios. Después viene el mayordomo infiel, donde vuelve a aparecer la importancia del amo. El mayordomo es solamente un mayordomo, lo que importa es el amo. Incluso Rico y Lázaro, que no lo hemos visto. Pero llegamos al capítulo 17 y en el versículo 5 le dicen los apóstoles, aumentanos la fe. Y entonces Lucas empieza a agrupar un montón de parábolas y relatos para poder explicar qué es la fe. Porque el pedido de los discípulos fue aumentanos la fe. Es decir, habían escuchado todo lo del hijo pródigo, la moneda perdida, y los discípulos dijeron, la verdad, es difícil tener fe con esta perspectiva tremenda. Entonces le dice, aumentanos la fe. Y allí habíamos visto, creo que lo vimos, el deber de los siervos, es decir, el siervo que viene de trabajar y le dice, digan siervo inútil he sido, aquello que debía ser hecho, es decir, donde les explica que la fe no es una fe intelectual transitoria, sino era la fidelidad de conducta y la respuesta. Después de eso, aparece los 10 leprosos que son limpiados y donde él le dice a uno de los leprosos, tu fe te ha salvado. Pero en realidad lo que le estaba diciendo, tu fidelidad, porque los otros 9 se fueron a mostrar al sacerdote y no se preocuparon por Jesús. Este vuelve a Jesús demostrando que fue fiel a quien lo curó. Entonces está mostrando también una forma de respuesta práctica aplicada a los leprosos a la pregunta, Señor, ¿aumentaron la fe? Bueno, mirá lo que hizo este leproso, los otros 9 y lo que hizo este. ¿Entendés? Esta fidelidad es la que te da la salvación. Si para tener más fe tenés que vivir más fielmente como hizo este leproso al que acabo de curar. ¿Se acuerdan? Yo siempre les digo que las curaciones, milagros y todo eso tienen que ver con algún punto que él está enseñando antes o después. Siempre están conectados. Hay que aprender a ubicarlos nada más. Entonces, terminados los 10 leprosos, versículo 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, en el cual ellos ya se sentían, sin ningún lugar a duda, que ellos eran partícipes de ese reino de Dios. Entonces, capítulo 18, aparece la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan que también la vimos? La viuda que uno siempre entiende, bueno, la cuestión es orar siempre, persistentemente, y el énfasis generalmente es ese, cuando el énfasis que estaba haciendo Jesús no es el ser cargoso con la oración, sino si habrá fidelidad en la gente, porque así termina versículo 8, dice, hallará fe en la tierra, hallará fidelidad en la tierra. Y entonces acá entra, en este contexto, tratando de hablar de la fidelidad, y como les digo, acá arranca el tema de la justicia. Justicia y fidelidad van de la mano en esto.
aparece esta parábola que estamos viendo en este punto. Los que habían preguntado eran los fariseos, pero con los que Jesús estaba hablando era con, perdón, los que habían preguntado eran los discípulos, pero con los que ahora él está contando esta parábola, es con los fariseos, con aquellos que se creían justos y que se creían perfectos. Esta parábola no es sobre un hombre que ofrece una oración humilde, como lo veríamos nosotros. Nosotros predicaríamos, mira este religioso, qué fanfarrón, ¿no? ¿Cómo es capaz de orar de esta manera? Entonces lo que tenemos que hacer es como el publicano, que realmente estaba humillado delante de Dios pidiendo el perdón. De paso les cuento, porque probablemente uno se pierde en estas cosas, que en el mismo capítulo 18, terminando, Jesús llega a Jericó e inmediatamente viene el relato de Zaqueo. Es decir, que todo el capítulo 18 y 19, Jesús sigue hablando de los publicanos y los fariseos, poniendo uno al lado del otro. Este es contexto que no podemos perder de vista. A veces hay que leer la Biblia con mucho detalle, chiquitito, pero a veces hay que leerla grande para poder fijarnos cómo Lucas juntó todo el tema de fariseos y publicanos, o pecadores y publicanos por un lado, escribas y fariseos por el otro. Básicamente esta va a ser la controversia que vamos a tener. Entonces, empieza el texto y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estos son los fariseos. Le está hablando a ellos. ¿En quién confiaban? En sí mismo. Fíjense que la palabra confiar tiene la palabra fe metida dentro. Confiar significa que depositan su fe o depositan su fidelidad ¿en quién? En sí mismos. ¿Por qué la depositan en sí mismos? Porque ellos se consideran justos. Y menosprecian. La palabra clave es, a estos los discrimino y los pongo allá abajo y lejos. ¿Saben qué es menospreciar? Cuando nosotros en la iglesia decimos los del mundo. Literalmente, esa expresión en la iglesia, los del mundo, la utilizamos como una expresión de menosprecio tremendo respecto a aquella gente que todavía no alcanzó la luz. Y los tratamos así, ¡ah, qué asco! Los del mundo. Señor, gracias que yo no soy del mundo, gracias que somos tus hijos. Tenemos la misma actitud que los fariseos. Y muchas veces cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando hablamos de Jesús con un incrédulo, los tratamos con el mismo tipo de concepto adentro de nuestras mentes, aunque no se lo mostremos. Vení, nene, vení que te voy a contar toda la verdad sobre el universo, sobre Cristo, cómo podés ser salvo como yo. Porque a vos todavía te falta, todavía estás lejos. Sos uno del mundo. Es decir, esa actitud, yo creo que coincidirán conmigo que no es infrecuente en las iglesias.
Y estos menosprecian a los otros. Aldo, Sí, perdóname. Es común, es casi parte del lenguaje general evangélico, sí, internalizado y todo. Cuando nos dicen, si yo voy a una fiesta y digo los del mundo, nadie entiende otra cosa más que, mucha gente de este mundo. Pero en nuestro ambiente, decir los del mundo, ya sabemos a qué y a quién estamos. Bueno, pues, o sea, exacto. lo tenemos bien asimilado al tema, ¿no? Sí, 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 porque nos sentimos superiores a ellos. Okay. Y que no Es que no te discriminatorio. nombre el Porque si líder, uno- que todavía te sentís más arriba. Sí, sí, Sergio. es medio discriminatorio también. Me acuerdo que tuvimos una vez un encuentro y un pastor dijo, nosotros somos racistas espirituales, dice, porque lo discriminamos. Sin darnos cuenta, dice, nos hemos metido en un sistema en el que el no creyente es el del mundo, así, con rechazo, y nosotros somos los salvos. Exacto. No nos damos cuenta, pero dice, sutilmente los discriminamos. Es que es la cultura que nos impuso la iglesia. Porque nosotros no pensábamos así cuando entramos a la iglesia. No, es más, me acuerdo que cuando a mí me decían que yo era del mundo, yo con mucho orgullo decía, sí, porque vivo en el mundo, sin saber lo que representaba. Claro. Con mucho... Después me di cuenta que era todo lo contrario, pero al principio pensaba que era como un elogio, pero no, Es no que era un vos elogio. entrás con humildad, aceptando a Cristo, estás feliz, esto y lo otro, y ahí la iglesia te empieza a meter estos preconceptos, estos prejuicios, y hasta que entendés que vos estás en otro estatus, porque ahora sos hijo adoptivo de Dios. ¡Wow! Y el otro día escuché una cosa interesante que no sé, no sé si a lo mejor José tiene alguna experiencia por experiencia de campo, es esto. Dicen que cuando una oveja se muere, los corderos están en serio problema porque otra oveja no los acepta para amamantarlos. Y entonces los corderos se pueden morir por ese rechazo. Y cuando el corderito se muere, la oveja lo extraña, pero no lo reemplaza con otro. Ahora, si uno agarra al corderito que se murió y le saca la sangre del cordero, y esa sangre del cordero se la echa encima a un cordero que haya quedado huérfano de oveja, la oveja madre del corderito que se murió, al oler ese cordero y oler el olor de la sangre de su cordero, lo acepta como hijo adoptivo. Me pareció muy interesante para explicar el concepto de la sangre del cordero, que nos limpia de todo pecado. Porque es la sangre del cordero la que nos hace hijos adoptivos. Sí, es muy bueno como para comparativo de ejemplo, pero en la faz práctica lo que está sucediendo es que lo reconoce por olor. Lo podés hacer lo mismo, no necesariamente con sangre, podés hacerlo aún con el orín del que se murió o algo así, que la madre lo reconozca. Ujú. Es totalmente cierto que ese tema de los rechazos, rara vez hay adopción natural. Entonces, y se da en determinados momentos. En el mismo momento del parto puede haber una adopción natural. Por ejemplo, una oveja puede amamantar a dos si nació en el mismo momento. Lo mismo pasa con los chanchos. Pero si no, naturalmente el animal, sea una vaca, protege a los suyos, corriendo a los otros para alimentarlos mejor al suyo propio. Es una cuestión de supervivencia de la descendencia, ¿no? Sí. Una actitud tan egoísta como la tenemos nosotros, sin duda, todo el tiempo.
eso que dice tener olor a oveja, ¿no? Sí, El pastor tiene que tener olor a oveja. Pero sí. me pareció interesante. Creo que no sé si tiene mucho que ver con esto, pero como lo escuché hace poquitito, me resultó interesante para compartírselo. Sí. En aquel tiempo había lo que se llamaba un club religioso, los Javirim. Los Javirim es nosotros los del Club Santo, los del club religioso, literalmente. Que yo diría nosotros los hermanos, o los bautistas, o los presbiterianos, es el Club Santo. Y a los que no eran del Club Santo, fariseos, escribas, todo eso, se los llamaba los Amharetz, perdón, Amharetz. Am en hebreo es pueblo y Haretz tierra. Son el pueblo de la tierra, Amharetz. Expresión que continúa hasta el día de hoy, ¿eh? ¿Los tenés escrito en algún lado? A Jabarín y a Amjareb. Jabarim es Habirim. Bien. La terminación rim es plural siempre. Y Amharetz es am directamente, guión Haretz. Amharetz. Amharetz. Haretz es una palabra muy común, sí, cuando creó los cielos y la tierra. Haretz. Hashamaim Haretz. Y estos son Amharetz, la gente o el pueblo de la tierra. Pero Jesús arranca directamente con esto y arranca diciendo confiaban en sí mismos como justos. Es decir, ¿por qué soy justo? Y por lo que yo hice. Esto a Lucas especialmente le gusta mucho porque en el mundo grecorromano el justo es el que hace aquellas cosas correctas que se esperan de él. ¿Quién es el justo? El que paga a tiempo como debía, es el que ayuda a una persona que se cayó en la calle. El justo es el que se calla frente a un insulto. Es decir, el concepto grecorromano tiene que ver con la ética, con la cultura, con la conducta. Ahora, esa persona adentro de su mente puede estar pensando cualquier cosa. Se cae la viejita en la calle y puede estar matándose de risa por dentro, pero va y la levanta. Entonces, él es justo si consideramos la conducta exterior, porque hizo aquello que se estaba esperando. Esta es la interpretación de la mente greco-latina, greco-romana. La interpretación en Medio Oriente e incluso en Asia es diferente y la vamos a ver prontito para poder compararla. Entonces, Jesús dice que hay dos hombres que suben al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Digamos que era un fariseo y Zaqueo, por ejemplo. El fariseo, Judíos, evidentemente. Ambos eran judíos porque subían al templo. exactamente. También podría haber sido algún gentil que también aparecía al templo, pero daría la impresión de que son judíos los dos. Sí, porque el publicano tiene que ser judío para Claro. levantar la ofrenda. Sí. Así que eran dos judíos. Uno confiaba en sí mismo, el otro no.
El fariseo puesto en pie, es decir, miren, aquí estoy yo, no estaba de rodillas, oculto, no, estaba mostrándose. Y oraba, como se dan cuenta, en voz alta, todo el mundo lo podía escuchar, porque su objetivo era ese, llamar la atención de todos los que lo rodeaban de qué grande que era él. Viste que hay hermanos que vos le decís, hermano, ¿nos puede guiar en una oración? Se paran y te das cuenta que están hablando de lo grande que son ellos y de lo grande que hicieron y qué fe tremenda que tienen. Adelante de todos, porque lo que están buscando no es comunicarse con Dios, sino comunicar a la congregación qué grandes son ellos. Bueno, esto es lo que hace este fariseo justamente. Pero dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. La palabra orar y adorar son palabras similares. Es decir, este fariseo no le estaba orando a Dios o adorando a Dios. Él oraba a sí mismo, se hablaba a sí mismo. Se estaba diciendo, ¿se acuerdan como la canción esa? Cuán grande soy, cuán grande soy. La de las campañas de Billy Graham. Entonces, él se cantaba a sí mismo y decía así, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como los Amharets. Yo no soy como los incrédulos, yo no soy como los del mundo. Yo soy miembro de tu iglesia, pago los diezmos, bla, bla, bla. Y entonces hace un resumen. Es interesante porque la expresión cuando dice oraba consigo mismo, la palabra es estaba parado con la cara hacia sí mismo. El griego permite esta traducción. Es decir, es como que él se estaba mirando a sí mismo y ahora te va a describir quién es él, qué es lo que estaba viendo, la maravilla que estaba viendo. Entonces, a Dios no lo tenía en cuenta, se estaba felicitando, y en realidad él no tenía la necesidad de rezarle a Dios. ¿Para qué? Si él era perfecto. No tenía que pedir justicia, nada. Es más, al pararse y estar por ahí, estaba separándose de los demás para no contaminarse. Entonces dice, describe a los del mundo, ladrones, injustos, adúlteros. No soy ni siquiera tan malo como este publicano, ni aún este publicano. Es decir, no tenía en cuenta a nadie. Dice, ayuno 2 veces por semana. Y aquí hay que aclarar una cosa para entenderlo bien. El ayuno debía hacerse el día de la expiación y más o menos lo hacían unos 10 días de ayuno alrededor de las fiestas principales. Hacían 10 días, pero en las fiestas lo hacían únicamente los días lunes y jueves. ¿Por qué? Porque Moisés subió a la montaña el lunes y bajó el jueves. Entonces eran los 2 días de oración donde había que orar.
Pero fíjense que este hombre está diciendo, yo ayuno 2 días todas las semanas. Si yo no soy ni siquiera como los otros fariseos, que ayunan ahí algunos días especiales, los más fanáticos alrededor de la fiesta. Yo no, Señor. Yo ayuno 2 veces por semana, todas las semanas de todo el año. ¡Wow! Normalmente el diezmo se hacía de grano, aceite y vino, que se iba llevando como ofrenda. Y él dice, ayuno 2 veces a la semana, todas las semanas, y dice, doy diezmos de todo lo que gano, no solo del aceite, no, él de todo. Evidentemente se tenía en alta estima, ¿no? Esto es un poco para describir lo que este hombre sentía. Pero el publicano estaba ahí apartado. Perdón, Aldo, antes de pasar al publicano, Sí, ¿se puede hacer una comparativa de que este era un miembro pudiente y que tomaba determinaciones y decisiones importantes dentro de la comunidad, al ser destacado de que era quizás el diezmo más importante de la comunidad? y lo ¿Podemos estaba interpretarlo de esa manera? sí, y lo estaba mostrando. Y lo estaba mostrando. Eso existe hasta el día de hoy. No, Yo no, por supuesto. Por tengo eso un lo traigo amigo, a colación. sí. Yo tengo un gran amigo que empezó como paciente mío hace como 30 años. Nos hicimos muy amigos, judío de origen, él y toda su familia. Hasta que empezó a venir a la iglesia, se convirtió, llegó a ser diácono en la iglesia nuestra, y todavía sigo teniendo contacto con él. Él participa en el grupo que tengo los martes con los pastores de México. Y él permanentemente dice, en la sinagoga, el que más plata pone es el que marca el ritmo y es el que decide qué se hace y qué no se hace. Todo el mundo, a los que ponen mucha plata, los ven con un respeto tremendo y están más allá del bien y del mal. Ya pertenecen al mundo de los justos, aún hoy, porque se le da mucha importancia a esto. Y en nuestras iglesias pasa lo mismo. A los ricos vení, pues, sentate en esta sillita que tiene espuma de goma. Y vos, el pobre, andás sentate allá en la banca de chapa. Se le hace igual. En la iglesia que yo tuve que pastorear, se tenía en muy alta estima a los que todos los años La realidad es que reaccionamos, qué sé yo, nos medimos 2 veces antes de hablarle fuerte a un donante importante. Yo lo viví mucho también en Estados Unidos, eso, ¿no? La Aldo, pleitesía, la que se le rinde a los grandes donors. Los Aldo, donantes de $1 billón son intocables, ¿viste? Sí, Sandra, sí. también se da el caso cuando se originan las iglesias y hay un solo pastor, ¿sí? Y es como que son dueños de la iglesia. Claro. Los pilares Es palabra santa y fundamentales de la iglesia. no solamente los Pues, pastores, sino los primeros que ya, acompañaron, ¿sí? Es como que tienen otro peso. Eso se daba en los conocidos de Rodolfo en La Paz, que Rodolfo me decía, bueno, ellos son aquellos, son digamos, son los pioneros y todo lo demás, y palabra mayor, así se palpa.
En inglés hay una expresión para ellos, se llaman the old pillars of the church, los viejos pilares de la iglesia, que son los fundadores. Cuidado con tocarlos, y están en todas las iglesias. Pero bueno, es parte de la realidad con la que tenemos que luchar, pero a veces sin darnos cuenta lo fomentamos, ¿no? Así que aquí estaba este, que era un representante de los fariseos entonces, y al lado estaba el publicano, que se había apartado, se había quedado lejos, consciente de su indignidad para estar en el mismo lote que los ricos y los justos y los salvos, lo cual ya era un reconocimiento de que él era injusto. Normalmente en aquella época se oraba mirando al cielo con las manos alzadas. Esa era la costumbre. Hoy no, hoy bajemos nuestras cabezas, cierren sus ojos, no miren, es toda una ceremonia, ¿no? Típicamente occidental y cristiana. En aquel entonces era totalmente, no se atrevía a orar de esa manera. Y dice la Biblia, que se golpeaba el pecho. Vieron, en la misa católica hay un momento donde uno se golpea el pecho y dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Bueno, golpearse el pecho en aquella época no era cosa de hombres. Únicamente las mujeres podían orar, hablar y golpearse el pecho, especialmente cuando se moría alguna persona en los funerales o cuando estaban muy enojadas. Hoy en día, si ustedes ven a los jugadores de fútbol cuando hacen un gol, se golpean el pecho como diciendo, acá estoy yo, miren qué fuerte que soy, ¿no? Bueno, en aquel entonces golpearse el pecho era cosa de mujeres, no era cosa de hombres. Es decir, que en una sociedad como esa, imagínense lo que es este hombre orando en silencio, agachado con la cabeza baja, golpeándose el pecho. Cuando aparece el Islam, los musulmanes, años 600 y pico, los chiitas, los iraníes hoy, son los que empiezan a golpearse el pecho cuando conmemoran la muerte de sus próceres, de Mahoma, de Hussein, que fue el que los fundó. Y incluso llegan a cortarse la cabeza con gilet, se lastiman como para producirse dolor y sangrar para recordar esos viejos tiempos. Pero es muy posterior, este tipo de cosas no están ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, salvo después de la crucifixión, cuando los discípulos aparentemente decían, Lucas 23, 48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Es casi una de las únicas ocasiones en que aparece este gesto. Así que era tremendamente inusual esto que el Señor Jesús pone como parte del relato de este publicano. Estando lejos, dice versículo 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, mucho menos las manos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí. Un par de aclaraciones más. Este hombre ni se atrevía a alzar las manos, por supuesto, y ni los ojos, porque no se sentía digno.
Y el que se sentía digno era el que levantaba los brazos y levantaba los ojos y adoraba para arriba y cantaba para arriba. Yo me pregunto, ¿qué pasa hoy? Que casi el modelo es levanten los ojos, levanten los brazos, porque ustedes son dignos hijos de Dios. No sé, pregunto, ¿no? Tengo respuestas, Aldo, ahí. Te entiendo Sí, para dónde vas, pero no sé si es algo que me conflictúe eso. La gente espontáneamente puede levantar las manos. Me parece que es más también un querer alcanzar, una simbología más, pero también puede darse ese riesgo, ¿no? De acá estoy, o levanto las manos porque quiero que me vean. Esto es un riesgo amplio, pero yo me por quedo eso, que el por Señor eso mira lo los tiro, corazones. por eso lo tiro acá. Como para Puede ser decir, también que es la costumbre, este modelo de adoración que hemos tenido desde el modelo mexicano, sumarle al australiano, que ha sido levantar las manos sí, sí, y demostrarlo de una manera vehemente, más que, me parece que es una costumbre, y el nuevo integrante también es una manera de demostrar, no sé, más que me parece que más por costumbre que por otra cosa, por conducta social, por así decirlo. correcto. Yo creo eso, pero simplemente dejo planteado este tema porque acuérdense que yo les he comentado, en nuestras iglesias hay mucha gente convertida pero no arrepentida. El tema es cómo te sentís adentro de tu corazón. ¿Te has arrepentido? En serio, porque si estás arrepentido, eh, tenés que ser consciente en todo momento que la dignidad que creas que tienes te ha sido concedida por Cristo por regalo, no porque te lo has ganado. Aldo, dijiste en la iglesia hay gente convertida pero no arrepentida. Sí, Y yo lo tomo como conversión, un cambio, y tendré que tener el arrepentimiento. Considero convencida y no convertida, ¿no? das por sentado que están arrepentidos, Sí, porque hay pero la hay realidad, un cambio, un giro, hubo un giro de 180 grados en esa persona. Por eso decimos como una conversión. ¿cómo me dice el giro de 180 grados? Eh, por, Antes robaba, ahora no lo hace más, antes mentía, ahora no lo hace más. Su vida cambió radicalmente. Eso lo puede hacer alguien que finja para poder ser aceptado en el grupo. Yo creo que a la larga se deschaba, no. A la Y, larga se hoy, deschaba. y, Exactamente. es, y es lo que hoy se ve, personas que se sienten cómodas en estos ambientes, porque son ambientes buenos, pero no hay cambio de conducta en esas personas. Exactamente. Mira, la Biblia, el Nuevo Testamento es muy claro permanentemente. Cuando Pedro predica su primer sermón, los judíos le dicen, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es la respuesta de él? Arrepiéntanse y bautícense. Es decir, que el llamamiento central de Cristo es a arrepentirse. Y el cambio de conducta, lo que llamas conversión, es la evidencia de un cambio interior que se llama arrepentimiento. Pero el problema es que cuando vos escuchás las predicaciones hoy en día, al predicador, cuando predica el Evangelio, ¿a qué invita?
invita a que acepten a Cristo, te dicen, que ya lo hemos charlado más de una vez acá. Entonces lo que tengo que hacer es aceptar a Cristo. No me invita a arrepentirme de lo que hice y lo que soy, porque lo que hice es consecuencia de lo que soy. No hay una explicación clara de sos un pecador, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron a una. Pasa eso, pero no pasa a entenderse plenamente la dimensión de pecaminosidad que tenemos. Cuando yo no le explico a la persona lo pecaminoso que es, esa persona no tiene de qué arrepentirse. Se arrepiente un cachito de 4 o 5 cosas que hizo, porque somos grecolatinos. Pero no se arrepiente de darse cuenta de que el problema no es lo que hizo, el problema es quién es. Es darse cuenta de su naturaleza corrompida, que lo lleva a hacer las cosas malas que hizo. Por eso, quizá a lo mejor vos no estuviste cuando lo he explicado en el pasado, la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Pero la palabra arrepentimiento en hebreo no es cambio de mente. La palabra arrepentimiento es es darte cuenta de algo, pero no acá en tu cabeza, acá en tu corazón. Y Mi con Dios, esto no es evidencias. solo lo que hice, esto es quién soy. Yo lo maté a Cristo. No lo mataron los judíos o los romanos. Lo maté yo con mi indiferencia, me separé de él. Tomar plena conciencia de esta pecaminosidad es la verdadera explicación de la palabra arrepentimiento. Es lo que está mostrando este publicano, justamente. Por eso no se atreve a alzar los ojos. Y en las iglesias les hemos dicho, es fácil aceptar a Cristo, venir, Él te perdona todo, es tan bueno, todo está perdonado, ahora tenés vida eterna, ahora tenés la salvación, ahora tenés hermanos, ahora sos hijo adoptivo, la sangre de Cristo te cubre, no vas a tener más problemas. Vas a tener trabajo nuevo, tus hijos van a tener ninguna enfermedad, todo va a ser bárbaro. ¿Cómo no vas a aceptar? Sí, acepto cualquier cosa, lo que me digan, ¿qué tengo que hacer? Y no fumes, no bailes, no tomes, y venir a la iglesia los domingos y pagar el diezmo. Entonces haces todo eso y vos juzgás a él, que viene todos los domingos, pone su diezmo, más o menos, porque nadie controla, no fuma, dejó de bailar en público. Pero Dios lo sigue viendo en privado. Entonces yo vengo a la iglesia, hago todo esto y después de unos años me doy cuenta que sigo igual y no mejoro. ¿Por qué no mejoro? Porque Dios sigue tratando con él para que se dé cuenta que todavía no se arrepintió. Y la iglesia está llena de gente que levantó la mano, pasó al frente, pero nunca le dijeron en qué consistía tener que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Me acuerdo 5 o 6 cosas. Se las confesé a Dios. Es que el problema no es lo que hiciste, el problema es lo que sos. Es tomar conciencia de tu naturaleza pecaminosa descendida de Adán y de Eva. ¿Se entiende mejor, Sandra? Te das cuenta que eso es un mundo de distancia. Y los sermones tienden a ser complacientes.
a palmearte el hombro y a decirte está todo bien, seguí para adelante. Estás haciendo bien, estás viniendo, estás haciendo todo lo que yo veo que vos estás haciendo. Sí, pero Dios ve otra cosa. Y por eso muchas veces tenemos que pasar por pruebas profundas. Porque el grado de arrepentimiento te lleva a decir, como Pablo dijo en 1 Corintios, dice, por gracia de Dios soy lo que soy, pero está hablando de que él es como un abortivo. Es decir, él es como un aborto. Él no debería haber llegado a nacer nunca. Él era alguien que tenía posibilidad de vida, un feto que nunca llegó a nacer. Y él dice, yo como a un abortivo se me apareció el Señor y por gracia de Dios soy lo que soy. Y en el mismo versículo dice 3 veces por gracia de Dios. Es decir, ¿cómo vas a tomar conciencia de la gracia de Dios si no tenés este concepto de arrepentimiento profundo? Porque el regalo de Dios es el perdón de esta naturaleza pecaminosa. Pero si vos no te sabés pecador, el regalo tampoco lo vas a valorar. A Cristo tampoco lo vas a valorar plenamente. Bueno, sí, me dio una comunidad en la cual me reúno, punto. Y yo creo que esta es una tarea que dura toda la vida hasta que me muero. De cada día tomar más conciencia de mi naturaleza y sujetarla al Espíritu Santo para que se produzcan los cambios. Es una lucha continua. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso sí, el cuerpo de pecado de muerte y lo vas a tener que llevar todo el resto de tu vida. Y pelear con él, porque el cuerpo de pecado de muerte, ese es el que tenemos que tomar conciencia con toda plenitud. El fariseo nunca tomó conciencia de esta naturaleza, entonces no tiene nada que agradecerle a Dios ni a Cristo. Pero él va a la iglesia y cumple con todos los preceptos. En cambio, el religioso, no quiere alzar los ojos, no quiere levantar las manos, y vuelvo a plantear el tema Lo importante sería que en las iglesias les hagan tomar conciencia a la gente de que lo que hay que levantar son manos limpias y corazones limpios hacia Dios. Me hace correr el Salmo, el que es justo, el de manos limpias, tal cual, es como dice usted, ¿no? Salmo 51 creo que es. Sí, el de manos limpias. Me quedé pensando que cómo dar un mensaje de esta manera, no siendo tan atractivo, porque decirle a la gente, Ese es el problema. El problema sos vos, no lo que Claro. haces. El problema es lo que sos. Se trata de vos, no se trata de lo que haces. Es un mensaje muy confrontativo, muy poco atractivo. No es lo que la gente quiere escuchar. No es lo que la gente quiere escuchar. Claro. Porque lo que más se habla en este momento es del lugar. Venir, forma parte de la familia, de la comunidad, te vas a sentir bien. Y es todo lo contrario. Es muy difícil dar un mensaje tan, no sé si es tan duro, pero tan real, tan confrontativo para mostrarle, mira, el problema sos vos. Yo no sé si el Es problema que es no el mensaje. les vas a gustar. ¿Cómo? El problema no es el mensaje, el problema es que la gente no quiere escuchar eso. Claro. La gente quiere escuchar que te va a ir bien, que sos bueno, que acá encontré un lugar me maravilloso. parece que por ahí Claro. viene la cosa, ¿no? Porque uno quiere escuchar. Claro, es que quiere escuchar algo bueno, algo lindo. Y si le decís algo medio violentón y se enojan con vos. Claro. Pero yo no veo problema en que se hable en la familia, como decías vos, Sergio, porque No hay quiero cosas de hablar, familia no me has y como- entendido a lo mejor.
No, no, vos dijiste recién que se habla mucho de la familia, venga que vas a una familia. Y Claro. nosotros particularmente hablamos de eso porque además lo consideramos parte de nuestra misión. Lo que sí creo que siempre está que hay que ajustar el mensaje a que la gente entienda lo que significa el arrepentimiento. Y yo creo que el ambiente propicio para crecer en el proceso de arrepentimiento, porque hay un momento donde el arrepentimiento empieza, pero el arrepentimiento es toda nuestra vida, tiene que ser, es continuo, Un continuo. proceso, claro. Entonces, el mejor contexto para que se dé ese arrepentimiento es estar contenido en una comunidad, en un concepto de familia de Dios, un lugar donde te sientas contenido en tu vulnerabilidad, donde nadie genuinamente pueda cuestionar tu arrepentimiento, sino acompañarte. Me parece que eso está bueno. Sí creo, y haciendo crítica o mea culpa, seguir profundizando el concepto del arrepentimiento permanente es básico, fundamental. ¿no? Sobre todo a los chiquilines que ponemos adelante con una guitarra y con un micrófono, Ahí está la cuestión. liderando la adoración. Porque muchas veces ellos, no estoy diciendo casos particulares, estoy hablando en general, me pregunto qué grado de conciencia tienen de su pecaminosidad. Porque estar ahí adelante es muy lindo para que lo vean las chicas. Pero para liderar la adoración, tenés que poner gente que tenga muy clara su conciencia de pecaminosidad. Es fuerte Porque lo si que no está vas a adorar. diciendo. ¿Cómo? Que es fuerte, por lo general se pone a gente joven. Claro. Me llamó la atención, nosotros salimos de una iglesia de Estados Unidos y que siempre hablamos con Ana. Fíjate que el promedio de edad de los músicos es 40 años para arriba. Me llamó mucho la atención eso. Quizás es por lo que está diciendo usted, Aldo. No es un tema de edad, pero estoy planteando. Sí, pero cuando uno Necesitas es más grande muchos se está años dando para. cuenta más de las cosas. Yo cuando era más joven y me encantaba dirigir la alabanza para que me vieran. Pero ahora si usted me dice lo haría de nuevo y no tengo ganas. No me gustaría estar expuesto de esa manera. Al contrario, me gustaría más pasar desapercibido. Porque uno Es va que creciendo y se va dando cuenta de algunas cosas, se va madurando, me parece. hay un poco de divismo en el que está ahí adelante, ¿no? De figura que le El gusta momento. mostrar, de exhibicionismo, si querés, en muchos de ellos. Y no es una cuestión de edad, pero la realidad es que cuanto más tiempo pasa en tu vida, más vas tomando conciencia de tu pecaminosidad. Entonces, cuando tenés 18, 20 años, ¿cuánto hace que estás procesando el concepto de pecaminosidad? Vuelvo a repetir, no se descarta por edad, pero se descarta por estado espiritual, Madurez. por madurez espiritual y concepto de arrepentimiento. Yo insisto mucho en esto porque es un mensaje olvidado por la iglesia, el mensaje del arrepentimiento. No se predica arrepentimiento. Con todas las letras, clarito, haciéndoles conscientes de que el problema es mucho más grave de lo que se puedan imaginar. Y vuelvo a repetir, vas tomando conciencia a medida que vas estudiando la Biblia, porque es la Biblia y el Espíritu Santo el que te convence de pecado. La convicción de pecado viene por el Espíritu Santo. Entonces, la convicción de cuán pecaminoso soy es una obra del Espíritu Santo. Para lo cual tenés que darle lugar a ese Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo resulta ser un espíritu festivo, ¿ese Espíritu Santo puede estar provocando esto? No sé, yo lo planteo, se los tiro como meter el dedo en la llaga para que... Otra más, digo yo ahora, yo lo Otra tiro. más, claro. Claro. Es así, es para ir nosotros en nuestra vida profundizando este concepto de arrepentimiento.
Entonces les continúo. Él no alzaba los ojos ni la mano, nada. Se golpeaba el pecho, diciendo yo soy el culpable. Pero dice, sé propicio a mí, pecador. Fíjate que él dice, yo soy pecador. Y en esto, aunque sea solamente teatral, un católico que se golpea 3 veces el pecho en la misa es más consciente del concepto de pecaminosidad que muchas veces nosotros en nuestros cultos evangélicos. ¿Por qué lo hacían las mujeres, Aldo, y no los hombres? Supongo que es porque las mujeres están bajo autoridad y los hombres son la cabeza. Entonces había mira. todo un concepto, ojo, por algo el patriarcado hoy está tan de moda, ¿no? Porque explotan todos estos conceptos. El hombre era la cabeza, el hombre no podía tener defectos. La mujer era la emocional, el hombre era el que manejaba la cosa. Estoy presuponiendo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con estos conceptos modernos de patriarcado. No se veía bien en un hombre que hiciera una cosa así. Tema cultural, probablemente. Bien. Al fin y al cabo, como decía Justiniano, discípulo de Juan el Apóstol en Éfeso, no, Justiniano no, Policarpo. Él decía, oh mujer, por tu culpa hemos sido echados del paraíso, por tu culpa estamos viviendo en medio del pecado, porque no fue Adán el que pecó, sino Eva. El muchacho de patriarcal lo tenía todo, ¿no? Usted sabe, Aldo, que eso lo estudiábamos en el catolicismo, lo que acaba de mencionar usted, Sí, 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 sí. que le echaban la culpa a la mujer directamente. Claro, la culpa es de Eva, no es ¿Eh? del hombre. Pobrecito, estaba ahí. La mujer le dio de comer. Así que el hombre era totalmente inocente. Ahora, cuando vos lees muy bien Génesis capítulo 3, te dice con toda claridad que cuando Eva agarra la manzana, Adán estaba parado al lado de ella. Y la instrucción se le había dado Dios a Adán y Adán a Eva, porque era la cabeza. Y Adán no hizo ni mu para frenarla o para decirle, no, mujer, ¿cómo vamos a comer esto? Lo mordiste vos, yo no. Y cuando Dios aparece y dice, Adán, ¿dónde tú? Es interesante porque no dice, ¿dónde estás tú? Como traduce Reina Valera. El verbo estar no está en el hebreo. Dice, ¿dónde tú? Falta el verbo. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te vas a parar ahora? ¿Dónde estuviste cuando tu mujer? ¿Dónde? Rellenalo lo del medio entre dónde tú. La Biblia es hermosa, estas sutilezas que tiene. ¿Dónde tú? Y no, ¿dónde tú? Era la cabeza, eras el responsable. No, fue la mujer. Mujer, ¿por qué? No, fue la serpiente. Siempre le echan la culpa al otro. Entonces el hombre le echó la culpa a la mujer. Y uno podría presuponer, bueno, la mujer se golpeaba el pecho reconociendo que ella había sido la que nos había metido en este mundo de perdición. Muy interesante. Más patriarcal que esto no pueden encontrar, ¿no? Con razón la bronca. Entonces, fíjense la expresión, Dios se propicio a mí, pecador. Hay un detalle acá para explicar, que es este. Los corderos se ofrecían a la madrugada, cuando salía el sol, y a las 3 de la tarde. Eran los dos, digamos, momentos del día donde se ofrecía un cordero en el templo
Y después que se había ofrecido, se agarraba la sangre y el sacerdote llevaba la sangre para rociarla en la parte, digamos, privada del templo, mientras toda la gente se quedaba afuera. ¿Qué hacía la gente mientras el sacerdote llevaba la sangre, la ofrecía, bla, 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 bla? Era el momento de la oración, que es el momento que está describiendo Jesús acá. Es decir, que podemos inferir que en este momento estaba el sacerdote, ya había ofrecido el cordero y estaba llevando la sangre, porque la gente que concurría a ese lugar concurría ofreciendo el cordero para expiación. Entonces es como que vos vas a la misa o vas a la Santa Cena y participás de él. Mientras la persona hace todos los ritos, ¿qué haces vos? Orás. ¿Orás qué? Orás dándole gracias por lo grande que sos, lo bueno, por el trabajo, la salud. No. Orás para que esa sangre que está siendo ofrecida por el sacerdote a Dios, que es la sangre de un cordero que fue ofrecido por tus pecados, que esa sangre sea propicia a ti. Es decir, que esa sangre logre expiar tu pecado. Cuando tomamos el pan y comemos el vino, la expresión es, sí, recordamos lo que él hizo. Uy, sí, te estabas muriendo, me lo como. No, no, no. El concepto es, en el modelo católico estás ofreciendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pero nosotros nos fuimos 180 grados opuestos. ¿Cómo vamos a ofrecerlo? Porque el sacrificio una vez para siempre, esto y lo otro. ¿En qué pensamos cuando tomamos el pan y el vino? Deberíamos estar, deberíamos estar orando y diciendo, Señor, gracias, porque por esta sangre yo soy perdonado. Con lo cual tengo automáticamente que reconocer que tengo que arrepentirme y seguir arrepintiéndome, porque Él derramó su sangre una vez por los pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, que hay pecados de los cuales tengo que estar ofreciéndolo y diciéndole perdón, 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 perdón. ¿En qué está tu cabeza cuando participamos de una Santa Cena? Y a veces, ¿sabés dónde está? En la musiquita que te ponen de fondo, porque no podemos quedarnos en silencio 3 minutos de la Santa Cena. Te tienen que poner el pianito o cantemos. Mientras comemos la Santa Cena, cantemos. Señor, venimos a traer un himno, un corito, lo que ustedes quieran. No podemos quedarnos callados, tenemos que distraernos de lo que debería ser la verdadera función. No sé si soy muy litúrgico quizá, pero la intención es que realmente aprendamos de esto, qué es lo que está esperando Dios. Y yo creo que no es que estemos distraídos en un momento tan solemne. Entonces, cuando Él dice, sé propicio a mí, realmente lo que está diciendo es otra cosa. Porque Él no utiliza en esa expresión la palabra misericordia. Es decir, no está diciendo, ten misericordia de mí. Sino la palabra literalmente significa, haz propiciación por mí o expiación por mí. Es decir, ese cordero que se ofreció, te lo estoy ofreciendo, porque el que debería estar derramando la sangre ahí soy yo, porque yo merezco estar muerto.
pero ese cordero me representa. Aceptá esa sangre en lugar mío. Este es literalmente lo que está diciendo cuando dice, sé propicio a mí. Y creo que sería una muy buena expresión para recordar en toda nuestra Santa Cena, ¿no? Entonces, cuando Dios nos ofrece su amor en la forma de Cristo y su perdón total, ¿cuál es mi respuesta a ese amor? La respuesta tiene que ser el arrepentimiento de lo que yo hice rechazando su amor hasta este momento. Y de alguna manera o de otra siempre estamos rechazando el amor de Dios. Por naturaleza, por el viejo hombre. De lo cual tenemos que arrepentirnos constantemente. Y el Existe, último, perdón, Aldo, con esto que usted está hablando, me estoy acordando de una enseñanza que una vez, ya no sé si era la Iglesia Católica Evangélica, pero que era como que el perdón del Señor en la cruz era un continuo, que había una palabra que en la cruz se expresaba, no me puedo acordar en este momento, que era como un continuo perdón, que nosotros tenemos que estar permanentemente arrepintiéndonos, porque ese perdón no fue un hecho puntual, histórico, un momento en la cruz, sino que el perdón de Dios es eterno. Pero había una expresión y no me puedo acordar en este momento. A eso yo le quería preguntar si usted se acordaba o... no me viene en este momento, por ahí me acuerdo más en el día. El concepto es, Jesús perdonó al ladrón que estaba al lado. Él le dice a los que lo estaban matando, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Porque el que perdona es el Padre, no es Cristo. Es el Padre el que nos extiende el perdón a nosotros. Pero como es justamente porque es el Padre pertenece a la dimensión eterna. Claro. O a la dimensión eternidad, que está afuera del tiempo. Por lo tanto, cuando Él dice, te perdono, ese perdón está fuera del tiempo. Por lo tanto, te perdona lo pasado, lo presente y lo futuro en el momento de tu arrepentimiento. Por eso, Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y lo hacemos mentiroso a Él. Pero no dice, si pedimos perdón por nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que dice es, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Él no está pidiendo, no está diciéndonos que le pidamos perdón. ¿Por qué? ¿Para qué me vas a pedir perdón si ya te lo di? Ya lo hiciste, claro. Lo que sí tenés que hacer es confesarlo. Y Él te limpia de ese pecado. Y muchas veces al no confesarlo se van acumulando. Confesamos algunos que los va limpiando, pero los otros van juntando suciedad hasta que un día explota. Pero de base, de arranque, todos nuestros pecados fueron perdonados, presentes, pasados y futuros. ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Ahí agarra Romanos capítulo 5. Estoy mezclándole pasajes, pero para ver la dinámica. Todo tiene sentido. ¿No? Así que bueno, yo diría que por razones de hora ya estaríamos hoy, pero todavía nos queda el último versículo. Déjenmelo leer para introducirlos en el tema. Os digo que este
el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque el punto al cual está apuntando Jesús es la justificación antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero el tema no es humillarte, el tema es la justificación, la justicia de Dios y en qué consiste. Y eso es lo que vamos a ver la próxima. Y vamos a volver a mirar con esa luz toda esta parábola, porque como se dan cuenta es chiquitita, pero es poderosa, como el Koinor, chiquitito Koinor. pero poderoso, chiquitín. Muy bien, excelente Aldo, como siempre. Muchas gracias, nos quedamos meditando entonces hasta el miércoles que viene. ¿Mm? Jueves. Perfecto. Hasta el jueves que viene, perdón. Jueves que viene. Gracias, abrazo a todos. Un cariño grandote a todos, que sigan Gracias. mejorando. Muchas gracias. Chau, Omar, Abrazo que sigas grande. bien. Que estés bien, Omar. Apagar la grabación, cortala.